El esposo, burlándose. Sigues buscando la atención de los hombres. Ya veo. La esposa, con calma. Ese hombre era el contable forense que rastreaba tu malversación. Por cierto, desliza los papeles sobre la mesa. Puedes ver que estos son los papeles de divorcio actualizados. Ahora me debes el 70% después de ocultar bienes. El esposo, riendo nerviosamente. Nunca podrás probar. La puerta se abre de golpe. Entran policías. La esposa, sonriendo dulcemente. Ups. Tu amante habló primero. Qué gracioso, la contraté para seducirte. Nunca quise encontrar esto. El cargo estaba enterrado en la página 17 de la factura de la tarjeta de crédito corporativa de Red. Una transacción en Tiffany's por $8,743 que ocurrió mientras supuestamente cerraba tratos en Chicago. Me quedé helada, mi taza de té suspendida a medio camino hacia mis labios mientras la realidad cambiaba debajo de mí. Gastos de negocios, siempre decía, con esa sonrisa practicada cada vez que le preguntaba sobre nuestras finanzas. No tienes de qué preocuparte, Ope. Pero eso es exactamente lo que había estado haciendo durante 10 años. No preocuparme, no cuestionar, no ver. Nuestra extensa casa suburbana de repente se sintió como una hermosa prisión. El silencio era ensordecedor mientras extendía los estados financieros sobre la isla de nuestra cocina. Con Red fuera por otros 3 días, tenía tiempo. Por una vez, tenía tiempo para mirar de verdad. Las discrepancias ni siquiera estaban particularmente bien escondidas, como si se hubiera vuelto perezoso con la confianza. Transferencias a cuentas de las que nunca había oído hablar, retiros regulares que no coincidían con ningún gasto del hogar. Un patrón de engaño financiero que probablemente había estado sucediendo justo delante de mis narices durante años. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si disfrutan de estas historias de empoderamiento, consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a construir esta increíble comunidad. Comencemos. Recuerdo tocar mi anillo de bodas, girándolo nerviosamente como lo había hecho tantas veces antes cuando Red suspiraba dramáticamente ante mis preguntas, haciéndome sentir pequeña por preguntar. Nunca entendiste los negocios, Ope, decía, con la voz goteando esa particular condescendencia que reservaba solo para mí. Por eso yo manejo el dinero. Cíñete a tu trabajo de caridad. Mi trabajo de caridad. La ironía no se me escapaba. Había pasado años recaudando fondos para víctimas de violencia doméstica mientras lentamente me convertía en un tipo diferente de víctima. Abrí mi computadora portátil y comencé a tomar fotos de todo. Mis manos temblaban, pero mi mente de repente estaba sorprendentemente clara. El temblor no era por miedo esta vez. Era adrenalina. Algo dentro de mí finalmente se había abierto. La manipulación comenzó tan gradualmente que apenas me di cuenta. Al principio de nuestro matrimonio, era casi encantador cómo Red se burlaba de mí por mi terrible memoria cuando recordaba las conversaciones de manera diferente a como él lo hacía. Eso no es lo que pasó, cariño, decía con una sonrisa. Pero es lindo cómo confundes las cosas. Para el primer año, dejé de confiar por completo en mis propios recuerdos, cediendo a su versión de los hechos para evitar las agotadoras discusiones que seguirían si no lo hacía. Si tú lo dices, Red, se convirtió en mi mantra, el camino de menor resistencia. Para el 5.º año, las humillaciones públicas se habían convertido en rutina. En la fiesta de Navidad de su oficina, mencioné haber leído un artículo sobre las fluctuaciones del mercado. Red había puesto su mano sobre mi hombro, apretando demasiado fuerte mientras sonreía a sus colegas. No le hagan caso a Ope, había dicho, con la voz ligera pero los ojos fríos. Cree que leer el titular del Wall Street Journal una vez la convierte en Warren Buffett. Cíñete a tus puntos fuertes, cariño. Te ves hermosa esta noche, y eso es lo que importa. Todos habían reído cortésmente. Yo también sonreí, muriendo por dentro como siempre lo hacía. Más tarde esa noche, pasé una hora llorando en silencio en nuestro baño mientras Red dormía profundamente, tranquilo. Luego vino el aislamiento. Mis amigos no entendían nuestro estilo de vida. Mi hermana estaba celosa de nuestro éxito. Mis padres nunca aprobaron la ambición de Red. Uno por uno, Red encontró razones para cortar las conexiones con mi red de apoyo hasta que solo quedamos él y yo, él y su versión de la realidad, que se esperaba que aceptara sin cuestionar. La gala benéfica del mes pasado fue donde algo finalmente se rompió dentro de mí. Estaba hablando con el Dr. James Cooper, un cardiólogo que había hecho una generosa donación al ala del hospital de niños que nuestra fundación estaba financiando. Estábamos discutiendo el impacto de los programas de intervención temprana cuando Red apareció a mi lado,
con una copa de champán en la mano y esa familiar sonrisa social pegada en su rostro. Sigues buscando la atención de los hombres. Ya veo, murmuró contra mi oído, con el aliento caliente y la voz lo suficientemente alta como para que el doctor Cooper se moviera incómodo. El doctor Cooper me estaba contando sobre la nueva iniciativa de cardiología pediátrica. Expliqué, sintiendo el familiar rubor de vergüenza subir por mi cuello. Estoy seguro de que sí, respondió Reed con un guiño al médico. A Ope le encanta establecer contactos. Es tan apasionada por las causas. La forma en que lo dijo hizo que el trabajo de caridad sonara como un defecto de carácter. Esa noche, algo cristalizó dentro de mí. Observé a Reed trabajar en la sala, encantador y seguro, mientras yo estaba congelada en un rincón preguntándome cómo me había convertido en esta sombra de mí misma. La mujer que se había graduado como la mejor de su clase en administración de empresas, que una vez había sido buscada por empresas de inversión, que tenía sueños más allá de ser la esposa perfectamente arreglada de Reed Morgan. 2 días después de la gala, hice mi primera cita con la doctora Abrams. Encontrar una terapeuta que Reed no conociera, a través de su extensa red, había sido un desafío, pero había tenido cuidado. Mucho cuidado. Lo que describe es un patrón clásico de abuso emocional, había dicho la doctora Abrams durante nuestra tercera sesión, con sus ojos grises amables pero firmes. El aislamiento de los sistemas de apoyo, la humillación pública, la manipulación. Estas son tácticas de control. Ope. Me estremecí ante la palabra abuso. Parecía demasiado duro, demasiado dramático para lo que estaba experimentando. No había moretones para fotografiar, ni huesos rotos para enyesar. Pero nunca me ha golpeado, susurré. El abuso emocional deja heridas invisibles, respondió, pero son igual de reales y a menudo tardan más en sanar. Lloré entonces, por primera vez frente a otra persona en años. El alivio de que me creyeran, de que mi realidad fuera validada, fue abrumador. ¿Qué debo hacer?, pregunté, secándome las lágrimas. Confrontarlo. La Dra. Abrams lo había considerado cuidadosamente. La confrontación con los abusadores rara vez sale según lo planeado. Ope. Son hábiles para convertir las situaciones a su favor. Antes de tomar cualquier decisión, creo que necesita más información, especialmente dadas estas irregularidades financieras que ha notado. Esa conversación aún resonaba en mi mente mientras estaba sentada en la isla de nuestra cocina, mirando la evidencia de los engaños financieros de Reed. Algo había cambiado dentro de mí. Una semilla de determinación echando raíces donde el miedo y la duda habían vivido durante tanto tiempo. Cerré los estados financieros y los devolví cuidadosamente a la oficina en casa de Reed, asegurándome de que todo estuviera exactamente como lo había encontrado. Luego abrí un nuevo documento en mi computadora portátil y comencé a escribir. Plan de investigación. No iba a confrontar a Reed. Todavía no. Primero, construiría un caso, meticulosa y estratégicamente, sin dejar nada al azar. La ejecutiva financiera que él había menospreciado durante años estaba despertando de un largo letargo. Seguiría el rastro del dinero donde quiera que condujera, y reclamaría mi vida, paz por paz cuidadosamente documentada. Por primera vez en años, sentí algo que me había sido ajeno en mi matrimonio: poder. Y tenía la intención de usarlo. Encontrar a Brice Cohen no fue fácil. Necesitaba a alguien que Reed no pudiera rastrear hasta mí. Alguien fuera de su extensa red de profesionales financieros. Mi compañera de cuarto de la universidad, Melissa, ahora trabajaba para el FBI en su división de delitos financieros. No habíamos hablado en años, otra víctima del aislamiento sistemático de Reed, pero su perfil de Facebook seguía activo. Ha pasado mucho tiempo, dijo. Cuando nos reunimos para tomar un café en una pequeña cafetería a 40 minutos de nuestro vecindario, le dije a Reed que asistía a una reunión de la fundación. Siempre me pregunté qué pasó con nosotras. Esquivé cuidadosamente su pregunta implícita. Necesito a alguien que pueda rastrear irregularidades financieras. Mel, alguien discreto, minucioso y que no esté conectado con la élite financiera de Boston. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Está todo bien, Ope? Lo estará, respondí, sorprendida por mi propia certeza. 3 días después, me senté frente a Brice Cohen en su modesta oficina en Cambridge. Con su camisa abotonada arrugada y su mirada directa, no se parecía en nada a los asesores financieros pulidos del círculo de Reed. Señora Morgan, comenzó. Por favor, llámame Ope. Ope, entonces. Tu amiga Melissa habla muy bien de ti. Se inclinó hacia adelante. Mencionó una posible mala conducta financiera. Debo ser claro, si hay actividad delictiva, hay obligaciones de denuncia que no puedo ignorar.
Deslicé una unidad USB sobre su escritorio. Estas son copias de los estados de cuenta que he reunido. Todavía no hay nada concluyente, pero suficiente para plantear preguntas. Necesito saber a qué me enfrento antes de tomar cualquier decisión. Brice insertó la unidad y su expresión permaneció neutral mientras escaneaba los documentos. Ya has hecho un trabajo preliminar. Tengo un título en Administración de Empresas acumulando polvo, dije con una pequeña sonrisa. Y motivación, asintió. Esto llevará tiempo y no será barato. Tengo recursos que él desconoce, le aseguré. Un fideicomiso de mi abuela que Reed nunca tocó. Debería ser suficiente. Los ojos de Brice se encontraron con los míos. Lo has pensado bien. Recién estoy comenzando. Mi educación comenzó esa noche. Mientras Reed dormía profundamente a mi lado, me escabullí de la cama al baño de invitados, con la computadora portátil balanceada sobre mis rodillas mientras estaba sentada en el frío piso de baldosas. Desarrollé un sistema, 30 minutos de investigación, luego borrar el historial del navegador, apagar y volver a la cama. Reed nunca notó mi ausencia. Había dejado de prestar atención a mis movimientos hacía años, seguro de su control. Devoré artículos sobre análisis forense financiero, aprendiendo sobre análisis de flujo de caja, rastreo de activos y examen de documentos. Creé una cuenta de correo electrónico dedicada, a la que solo se accedía a través de una VPN. Compré un teléfono prepago con efectivo. La mujer que una vez aceptó dócilmente la experiencia financiera de Reed se estaba armando metódicamente con conocimiento. 3 semanas después de nuestra reunión inicial, Brice llamó a mi teléfono secreto durante mi viaje regular al supermercado. «Tenemos que reunirnos», dijo sin preámbulos. Había encontrado algo. Ese algo resultó ser 3 cuentas en el extranjero en las Islas Caimán, cada una con transferencias de la cuenta comercial principal de Reed, disfrazadas de honorarios de consultoría a empresas inexistentes. Ha estado desviando fondos durante al menos 5 años, explicó Brice, señalando una línea de tiempo que había construido. Estimación conservadora, aproximadamente $4 millones ocultos tanto del negocio como de sus bienes conyugales. Mi mano tembló levemente al tocar el papel. ¿Podemos rastrear de dónde vino el dinero? Ahí es donde se pone interesante, dijo Brice, con un destello de entusiasmo profesional en sus ojos. Parte parece ser ingresos comerciales legítimos que deberían haberse informado como ganancias, pero una parte proviene de cuentas que aún no puedo identificar por completo. El patrón sugiere que es posible que se estén redirigiendo fondos de los inversores. ¿Quieres decir malversación? Quiero decir, necesitamos más pruebas, corrigió cuidadosamente. Pero sí. Ahí es donde apunta esto. Respire Hondo. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Necesitamos documentos internos a los que no pueda acceder externamente. Estados financieros, acuerdos con los inversores, actas de la junta, cualquier cosa que muestre el camino legítimo que debería haber tomado este dinero. Aseni, you formulando un plan. Puedo conseguirlos. Crear mi sistema de documentación se convirtió en una forma de arte. Convertí un bolso desgastado de Kate Spade que Reed siempre había desdeñado en mi centro de comando móvil. Con un fondo falso instalado, contenía una cámara delgada, mi teléfono secundario y un cuaderno con un sistema codificado de mi propia invención. Cuando Reed recibía a socios comerciales para cenar, yo interpretaba mi papel a la perfección. La esposa atenta, rellenando copas de vino y luego desapareciendo contacto cuando la conversación giraba hacia asuntos de negocios. Pero en lugar de retirarme arriba, me escabullía al estudio de Reed, fotografiando documentos que había dejado descuidadamente accesibles. Desarrollé un ritual para estas operaciones encubiertas, 20 minutos como máximo, enfocándome en documentos específicos que Brice había solicitado. Había memorizado la ubicación exacta de todo en la oficina de Reed. Desarrollé un sexto sentido para saber qué tablas del piso crujían. La oleada de miedo y poder era embriagadora. Las cuentas en el extranjero fueron solo el comienzo. Trabajando con Brice, descubrimos una compleja red de engaño financiero. Informes de ganancias falsificados para los inversores, declaraciones de impuestos manipuladas y ocultamiento sistemático de bienes conyugales. Reed no solo había estado controlando nuestro matrimonio. Había construido toda su carrera sobre la manipulación y el fraude. Esto va más allá de los procedimientos de divorcio, advirtió Brice durante una de nuestras reuniones. Estamos ante posibles cargos federales. Asentí, inesperadamente tranquila. Necesito hablar con una abogada. La oficina de Catherine Wells proyectaba exactamente el tipo de poder que quería en mi esquina, elegancia discreta con acero debajo. A los 62 años,
Tenía la reputación de ser la abogada de divorcios más formidable de Boston, conocida por su metódico desmantelamiento de engaños financieros. La mayoría de los cónyuges vienen a mí con sospechas y tal vez un extracto bancario que encontraron en la lavandería, dijo Catherine, revisando el archivo organizado con precisión que había traído. Prácticamente ya has construido el caso. Tuve ayuda, reconocí. Levantó la vista, sus ojos penetrantes me evaluaban. Este nivel de mala conducta financiera lo cambia todo. No estamos hablando solo de una división equitativa de bienes. Con evidencia de bienes conyugales ocultos intencionalmente y posible actividad delictiva, potencialmente podríamos asegurar un acuerdo significativamente mayor. ¿Qué porcentaje? Pregunté, emergiendo la especialista en negocios que hay en mí. Por lo general, Massachusetts busca una distribución equitativa, a menudo alrededor del 50 al 50 en matrimonios a largo plazo. Pero con este nivel de mala conducta, su sonrisa era aguda. He asegurado hasta el 70% para clientes en situaciones similares, y eso es antes de considerar posibles daños punitivos. Absorbí esta información en silencio. Este es un caso extraordinario, señora Morgan, dijo Catherine, cerrando el archivo. Pero debo advertirle, los hombres como su esposo no se rinden en silencio. Se defenderá, posiblemente sin piedad. ¿Está preparada para lo que viene después? Por un momento, vi destellos de la última década, la sutil socavación, el aislamiento controlado, la disminución calculada de mi confianza. Entonces recordé el acero que descubrí dentro de mí estos últimos meses. Llámame Ope, dije. Y sí, estoy más que lista. Necesitamos evidencia concreta de sus intenciones, explicó Catherine durante nuestra segunda reunión. Los documentos financieros establecen el patrón de fraude, pero las comunicaciones personales fortalecerían enormemente nuestra posición. Reed es cuidadoso con su huella digital, respondí. Usa dispositivos separados para sus indiscreciones. La ceja perfectamente arqueada de Catherine se levantó ligeramente. ¿Ha habido muchas? Suficientes, dije, sorprendida por mi falta de emoción. Las traiciones habían perdido su aguijón, reemplazadas por un enfoque frío y analítico. ¿Qué pasaría si, titubeé? La idea se formaba mientras hablaba. ¿Qué pasaría si alguien pudiera acercarse a él? Alguien en quien confiaría sus secretos. Catherine se recostó en su silla. Está sugiriendo una trampa amorosa. Estoy sugiriendo que le demos a Reed exactamente lo que siempre ha querido, la validación de su propia irresistibilidad. Encontrar a Naomi Michie fue la contribución de Catherine. Mi sobrina está en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston. Conoce a una estudiante allí. Brillante, con dificultades financieras, con experiencia en teatro, completamente fuera de los círculos sociales de Reed. Naomi tenía el tipo de belleza que Reed no podía resistir, segura pero aparentemente accesible. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca de la universidad, donde le presenté mi propuesta. Déjame entender esto, dijo, revolviendo su café con leche metódicamente. ¿Quieres que finja estar interesada en tu esposo, que grabe sus conversaciones y que logre que revele una mala conducta financiera? Sí. ¿Y no estás molesta por las implicaciones de este acuerdo? Sonreí levemente. Reed dejó de ser fiel unos 3 meses después de nuestra boda. Ya he superado los celos. Naomi me estudió con sorprendente intensidad. Esto podría complicarse. Ya lo está. Por eso necesito a alguien lo suficientemente inteligente como para navegar las complicaciones sin perderse en ellas. Se quedó en silencio por un largo momento. La facultad de Derecho es cara, dijo finalmente. Y trabajar a tiempo parcial en la biblioteca apenas cubre el ramen. Puedo ofrecerte $20,000, más bonificaciones por evidencia procesable. Todos los gastos cubiertos, por supuesto. Sus ojos se abrieron ligeramente. Con esa cantidad de dinero, podría graduarme sin deudas adicionales. Considéralo una pasantía legal alternativa, solo que con mejor compensación que la mayoría. Rió entonces, un sonido genuino que nos sorprendió a ambas. ¿Cuándo empezamos? Las sesiones de entrenamiento comenzaron la semana siguiente. En la habitación de mi hotel. Nunca en mi casa, nunca en ningún lugar donde Reed pudiera tener conexiones. Creé un perfil detallado de mi esposo. Reed responde al desafío intelectual seguido de deferencia. Expliqué, paseando mientras Naomi tomaba notas. Le gusta sentirse superior, pero solo después de establecer que eres digno de su tiempo. Apela a su experiencia, pero demuestra suficiente conocimiento para ser interesante. ¿Qué pasa con las preferencias físicas? Preguntó Naomi pragmáticamente. Dude solo brevmet. Conservador en público, vestidos a medida, nada llamativo.
No le gustan los intentos obvios de seducción. Hace que la conquista sea demasiado fácil. En privado, le gusta tener el control. Naomi asintió, su expresión profesional. ¿Y qué información específica estamos buscando? Detalles sobre las reuniones de inversores, acceso a su oficina privada, cualquier mención de cuentas en el extranjero o entidades llamadas Meridian Holdings, Apex Consultants o Blue Horizon Limited. Pasamos horas creando el personaje de Naomi. Naomi Reynolds, recién graduada de MBA con dinero familiar, buscando oportunidades de inversión. Estudiamos fotografías de la oficina de Reed, practicamos escenarios de conversación y establecimos protocolos de emergencia. ¿Qué pasa si no muerde el anzuelo?, preguntó Naomi durante nuestra tercera sesión. Sonreí. Reed nunca ha conocido un desafío que no haya podido resistir, especialmente uno que le acaricia el ego. Crear la historia de fondo de Naomi requería una atención meticulosa a los detalles. Establecimos una huella digital, perfiles de redes sociales cuidadosamente retroactivos, un sitio web profesional que mostraba su cartera de inversiones ficticia, incluso tarjetas de presentación y membretes para la oficina de su familia. Todo debe resistir el escrutinio, aconsejó Brice mientras ayudaba a construir sus antecedentes financieros. Reed verificará su historia. Hicimos arreglos para que Naomi se encontrara accidentalmente con Reed en su lugar favorito para almorzar, un bistró de lujo donde llevaba a clientes potenciales. Ella llevaría prospectos de inversión, parecería frustrada por una llamada telefónica y crearía una oportunidad para que Reed ofreciera ayuda. La mañana de su encuentro planeado, sentí una inesperada ola de náuseas. No por celos, sino por la extrañeza de orquestar este elaborado engaño. Por un momento, me pregunté qué le había pasado a la mujer que una vez creyó en la comunicación directa y la honestidad. ¿Estás segura de esto?, preguntó Naomi, pareciendo sentir mi vacilación mientras finalizábamos los detalles por teléfono. Sí, respondí con firmeza, dejando de lado las dudas. Reed renunció a la honestidad hace años. Ver cómo se desarrollaba el plan a través de las grabaciones de Naomi fue surrealista. Llevaba un dispositivo de grabación especializado proporcionado por un investigador privado que Catherine recomendó, caro pero indetectable. No pude evitar notar esos prospectos. La voz de Reed llegó a través del altavoz, ese tono familiar de encanto calculado me envió escalofríos por la espalda. Inversiones en energías alternativas, esa es un área de particular interés para mí. Naomi interpretó su papel a la perfección, competente pero deferente, intrigante sin ser obvia. Al final de su encuentro casual, Reed había sugerido una conversación de seguimiento sobre posibles oportunidades de inversión. Eso fue incómodo, admitió Naomi cuando informamos esa noche. Es muy sutil. Años de práctica, respondí. Durante las semanas siguientes, Naomi se ganó la confianza de Reed con notable eficiencia. Sus reuniones pasaron de restaurantes públicos a su oficina privada. Sus conversaciones, de discusiones generales sobre inversiones a oportunidades específicas con su empresa. Cada grabación revelaba más de la manipulación calculada de Reed, las mismas técnicas que había usado conmigo, ahora desplegadas en Naomi. Los patrones familiares eran a la vez valiosos y dolorosos de presenciar. Mencionó Meridian Holdings hoy, informó Naomi con entusiasmo después de su quinta reunión. Dijo que era una oportunidad especial para inversores selectos. Cuando expresé interés, insinuó que los canales formales de inversión eran innecesariamente restrictivos. Eso es, susurré. Esa es la conexión que necesitábamos. No había anticipado la amistad que se desarrolló entre Naomi y yo. Lo que comenzó como reuniones estrictamente profesionales, se convirtió en conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche. Mi exnovio era similar, confesó Naomi una noche con recipientes de comida para llevar en la habitación de mi hotel. No tan sofisticado como Reed, pero el mismo manual. Aislamiento, críticas sutiles disfrazadas de preocupación, haciéndome cuestionar mi propia percepción. ¿Cómo saliste?, pregunté. Mi compañera de cuarto organizó una intervención. Me mostró mensajes de texto que él le había enviado tratando de ligar mientras estábamos juntos. Sonrió sombríamente. A veces necesitas evidencia externa para confiar en tus propios instintos. Asentí. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Recopilando pruebas, no solo para el tribunal, dijo Naomi pensativamente. Para ti también. Validación de que no estabas loca todos estos años. Su perspicacia me sorprendió. Esta estudiante de Derecho había visto el corazón de mi misión de una manera que yo no había reconocido completamente. A medida que pasaban las semanas y se acumulaban las pruebas, Naomi se convirtió en más que una agente. Se convirtió en mi confidente,
quizás mi primera amiga real en años. No se me escapaba la ironía de que al tenderle una trampa a mi esposo manipulador, había encontrado una conexión auténtica que me había estado perdiendo. Me ha invitado a la gala benéfica el próximo fin de semana, dijo Naomi durante nuestra última actualización. Dijo que es hora de que conozca a sus asociados. Me quedé helada. Ahí es donde estaré, como su esposa. Nos miramos, entendiendo el clímax perfecto que esto presentaba y el riesgo perfecto. Entonces supongo que es hora de la siguiente fase, dijo Naomi con tranquila determinación. ¿Estás lista? Respire Hondo. Más de lo que crees. La gala benéfica se avecinaba a 3 días de distancia, y con ella la convergencia de mis dos mundos cuidadosamente separados. Esa mañana, me paré en nuestro baño principal, aplicando rímel con precisión practicada mientras Reed se duchaba. Mi reflejo mostraba la misma Ope Morgan que había sido durante años, serena, atractiva, inofensiva. Mientras que por dentro, una mujer completamente diferente calculaba su próximo movimiento. «Estoy haciendo que me planchen el smoking para el sábado», gritó Reed por encima del sonido del agua corriendo. «Usa el Vera Wang azul. A los donantes les gusta». «Por supuesto», respondí, mi voz agradable y complaciente. «La esposa perfecta, justo a tiempo. Ya programé mi cita para el cabello». «Buena chica», dijo distraídamente. Observé mi reflejo cuidadosamente, asegurándome de que ningún destello de ira se mostrara en mis ojos ante su elogio condescendiente. El arte del autocontrol se había convertido en una segunda naturaleza durante nuestros 10 años de matrimonio, pero estos últimos meses lo habían elevado a una clase magistral de engaño. Cuando salió para el trabajo, hice mi demostración habitual de besarlo para despedirme en la puerta, recordándole la cena de esa noche con el miembro de su junta, Lawrence. En el momento en que su auto desapareció por nuestra calle arbolada, me moví rápidamente al armario del dormitorio de invitados. Detrás de los abrigos de invierno y el equipaje que rara vez se usaba, había creado un pequeño depósito oculto. Usando un taburete, alcancé más allá de la rejilla de ventilación, un espacio que Reed nunca pensaría en revisar, y recuperé una pequeña caja fuerte. Dentro estaban los artículos que más importaban, las joyas de mi abuela, que Reed pensó que había puesto la bóveda del banco, copias originales de mis credenciales académicas, fotografías familiares, de antes de que Reed las sacara sistemáticamente de nuestra casa, alegando que chocaban con la decoración. Los agregué a la creciente colección en mi caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad, un banco donde Reed no tenía conexiones. Artículo por artículo, extraía la evidencia de mi verdadero yo de nuestra vida compartida. La independencia financiera había sido mi primera prioridad. El fideicomiso de mi abuela había permanecido intacto durante todo nuestro matrimonio, algo que Reed había descartado como una tontería sentimental, que no valía la pena su experiencia financiera. Ahora proporcionaba la base para mi escape. Trabajando con una asesora financiera que Catherine había recomendado, una mujer especializada en ayudar a clientes a dejar relaciones controladoras, había establecido nuevas cuentas, asegurado crédito a mi nombre y comenzado el proceso de construir mi identidad financiera separada. «Estás más adelantada que la mayoría de las clientas», me había dicho Diane durante nuestra última reunión. «La mayoría de las mujeres en tu situación no tienen acceso a sus propios fondos». El enfoque de Reed siempre estuvo en el control, no en la protección, expliqué. Quería administrar nuestras finanzas diarias, pero nunca se molestó en investigar qué podría tener yo de forma independiente. «Su arrogancia es nuestra ventaja», respondió con una sonrisa cómplice. El primer encuentro cercano se produjo a fines de marzo. Estaba fotografiando documentos en la oficina en casa de Reed cuando escuché el abrepuertas del garaje, horas antes de que se esperara que llegara a casa. Su reunión debió haber terminado temprano. Con el corazón latiendo con fuerza, rápidamente volví a colocar los archivos, cerré su cajón y abrí en su lugar las cuentas del hogar que yo administraba legítimamente. Cuando entró a su oficina 30 segundos después, me encontró en su escritorio con una chequera y una calculadora. «¿Qué haces aquí?» Su tono tenía ese toque de sospecha que había aprendido a temer. «El paisajista necesita el pago por la siembra de primavera», expliqué, señalando la chequera. No podía recordar si habíamos acordado las boy o las hortensias para el jardín este. Frunció el ceño. «No quería interrumpir tu reunión», dije, levantándome para darle acceso a su escritorio. «¿Cómo te fue con los inversores?» «La diversión funcionó». Reed se lanzó a un relato autocomplaciente de su presentación, su momentánea sospecha olvidada en el placer de relatar su propia brillantez. Más tarde esa noche, me senté en el piso del baño, temblando con adrenalina retardada.
La llamada cercana me había sacudido más de lo que quería admitir, trayendo de vuelta la sensación familiar de caminar sobre cáscaras de huevo que había caracterizado gran parte de nuestro matrimonio. Concentrate. Me susurré a mí misma. Solo un poco más. Vivir dos vidas completamente separadas tuvo un costo que no había anticipado por completo. La vigilancia constante, monitorear mis expresiones, moderar mi tono, mantener la ficción de la normalidad, era agotadora de maneras que no podría haber imaginado. Desarrollé rituales para mantenerme centrada. Cada mañana, antes de que Reed se despertara, me paraba a nuestro patio trasero, sintiendo el césped bajo mis pies descalzos, recordándome a mí misma que este engaño era temporal, que estaba trabajando para lograr la libertad. La TRA. Abrams me ayudó a manejar la tensión psicológica durante nuestras sesiones semanales, ahora realizadas bajo el disfraz de reuniones de comités de voluntarios. Lo que estás haciendo es necesario, me recordó durante una semana particularmente difícil. Pero tiene sus costos. Básicamente, estás operando como una agente encubierta en tu propia vida. A veces me pregunto si me estoy volviendo como él, confesé. Usando la manipulación, ocultando la verdad. La diferencia es la intención, dijo con firmeza. Buscas justicia y protección, no control y dominación. No pierdas de vista esa distinción. Aún así, hubo momentos de duda, noches en las que yacía junto al hombre que estaba destruyendo metódicamente, preguntándome si había habido otro camino. Mañanas en las que el peso de los secretos se sentía demasiado pesado para soportarlo. Durante esos momentos, recordaba los años de sutil crueldad, el desmantelamiento sistemático de mi confianza, las traiciones financieras que habían ido más allá de nuestro matrimonio para afectar a inversores inocentes. La claridad regresaría, junto con mi resolución. La pieza final del rompecabezas encajó inesperadamente. Reed había estado inusualmente distraído en el desayuno, revisando su teléfono repetidamente, su habitual compostura suave ligeramente deshilachada. ¿Todo bien?, pregunté, sirviéndole el café con cuidado doméstico practicado. Bien, respondió bruscamente, luego moduló inmediatamente su tono. Solo un pequeño problema con la cuenta de Meridian. Asentí con simpatía mientras mis alarmas internas sonaban. Meridian, la misma entidad que Naomi había estado rastreando a través de sus conversaciones con Reed. Esa tarde, mientras Reed estaba en su club jugando racquetball, hice una visita inesperada a su oficina, llevándole el almuerzo a su secretaria, Linda. Después de años de ser la esposa corporativa perfecta, estos pequeños gestos eran esperados, incluso apreciados. Eres un salvavidas, dijo Linda, aceptando el sándwich gourmet. Ha sido un caos aquí hoy. Oh, ¿qué pasó?, pregunté, mi voz casual mientras arreglaba las servilletas en su escritorio. ¿Algún problema con el cumplimiento en el extranjero?, dijo entre bocados. El señor Morgan ha estado en llamadas con la oficina de Caimán toda la mañana. Asentí con simpatía. Las regulaciones pueden ser tan tediosas, especialmente con el FBI husmeando en ese grupo de inversión en Miami, agregó, bajando la voz. Aquel para el que el señor Morgan consultó el año pasado. Mi corazón casi se detuvo, pero mi expresión se mantuvo con un leve interés. Qué frustrante para él. Esa noche, llamé a Brice desde mi teléfono seguro. Necesitamos investigar las investigaciones del FBI sobre grupos de inversión en Miami, específicamente cualquiera conectado con el trabajo de consultoría de Reed el año pasado. 2 días después, Brice confirmó lo que había sospechado. El FBI estaba investigando a un grupo de inversión con sede en Miami por posible lavado de dinero, un grupo para el que Reed había consultado, según sus registros fiscales. El mismo grupo que tenía conexiones con una de las cuentas de las Islas Caimán que habíamos estado rastreando. Esto va más allá de la malversación o la ocultación de bienes conyugales, advirtió Brice. El lavado de dinero conlleva graves sanciones federales. Me senté en la habitación de mi hotel, absorbiendo esta revelación final. Reed no solo había estado robando de nuestro matrimonio o incluso solo de sus inversores. Potencialmente había estado involucrado en el lavado de dinero para quién sabe qué tipo de operaciones. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté a Catherine durante una reunión de emergencia esa noche. Su expresión era seria pero decidida. Ahora aceleramos nuestra línea de tiempo. La gala benéfica de este fin de semana ya no es solo un punto de confrontación. Es nuestra mejor oportunidad para terminar con esto antes de que la investigación criminal complique potencialmente nuestra estrategia. Asentí. Una extraña calma se apoderó de mí. Después de meses de paciencia calculada, el final del juego de repente estaba sorprendentemente claro. Estar lista, prometí.
El plan se concretó con detalles precisos, casi quirúrgicos. Catherine, Brice, Naomi y yo pasamos todo el día antes de la gala en la oficina de Catherine, refinando cada elemento de la confrontación. El tiempo lo es todo, enfatizó Catherine, golpeando su bolígrafo contra la línea de tiempo que habíamos creado. Los papeles del divorcio deben entregarse en el momento exacto, después de que Reed haya mostrado sus verdaderas intenciones a los testigos, pero antes de que pueda recuperar el control de la narrativa. Brice asintió, ajustándose las gafas. Y debemos asegurarnos de que la evidencia financiera se presente de una manera que sea clara, incluso para los que no son expertos en la sala. ¿Qué pasa con la policía? Pregunté. ¿Estamos seguros de que llegarán en el momento adecuado? Mi contacto en la unidad de delitos financieros confirmó que han estado construyendo su propio caso, me aseguró Catherine. Están más que felices de coordinar. Tu evidencia era la pieza que faltaba que necesitaban. El papel de Naomi había sido cuidadosamente calibrado. Llegaría después de la confrontación inicial, proporcionando la pieza final de evidencia que completaría el desenlace de Reed. Mientras finalizábamos los detalles, sentí una extraña sensación de calma. Después de meses de miedo, engaño y planificación cuidadosa, el final finalmente estaba a la vista. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Preguntó Naomi en voz baja mientras salíamos de la reunión. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Pensé en la década de mi vida que pasé bajo el control de Reed, la erosión sistemática de mi confianza, los delitos financieros que nos habían victimizado no solo a mí, sino a innumerables inversores. He estado lista durante años, respondí. Simplemente no lo sabía hasta ahora. La noche del ajuste de cuentas llegó con una claridad perfecta. Reed había organizado una cena previa a la gala con sus socios comerciales más importantes en Maison Lauron, el restaurante más exclusivo de Boston. La lista de invitados incluía a Lawrence y Patricia Whitfield, importantes inversores en la firma de Reed, el senador James Harrison, cuya campaña Reed había apoyado generosamente, y Martin Chin, el amigo y socio comercial más antiguo de Reed. Usé el Vera Wang azul como se me indicó, mi cabello maquillaje impecablemente apropiados para la esposa corporativa que Reed había cultivado. En mi bolso descansaba el sobresellado que Catherine había preparado, los papeles del divorcio que calculaban un acuerdo del 70% basado en la evidencia de bienes ocultos y mala conducta financiera. Durante el plato de entrada, interpreté mi papel con precisión practicada, sonriendo en los momentos adecuados, haciendo preguntas apropiadas sobre las recientes vacaciones de los Whitfield a las Maldivas. Reed apenas reconoció mi presencia excepto para ordenar por mí, salmón. No el bistec que hubiera preferido, una pequeña táctica de control que había empleado durante todo nuestro matrimonio. Ope no tiene el paladar para la carne poco hecha, explicó a la mesa con su familiar sonrisa indulgente. Demasiado delicada. Sonreí levemente, notando el ligero ceño fruncido de Patricia Whitfield ante su condescendencia. La conversación giró hacia los negocios durante el plato principal. Reed dominó como siempre, describiendo su visión para expandir su cartera de inversiones a los mercados emergentes. El entorno regulatorio en el extranjero ofrece ciertas flexibilidades, explicó, girando su bourbon. Mis contactos en las Islas Caimán han sido particularmente útiles para maximizar nuestros rendimientos. Lawrence Whitfield asintió con aprecio. Los estados de cuenta trimestrales han sido impresionantes. Hagas lo que hagas, está funcionando. Tomé un pequeño sorbo de agua, observando a Reed disfrutar de la admiración. El patrón familiar. Reed posicionándose como el genio financiero mientras descartaba a cualquiera que pudiera cuestionar sus métodos. Ope estaba diciendo que le encantaría entender más sobre el lado comercial. Interrumpí suavemente, tendiendo mi trampa. ¿No es así, querida? La sonrisa de Reed se tensó casi imperceptiblemente. Los puntos fuertes de Ope se encuentran en otros lugares. Las complejidades financieras solo la aburrirían. Pruébame, dije en voz baja, mi tono ligero pero mis ojos desafiantes. Reed se rió, volviéndose hacia la mesa. Mi esposa de repente se cree una experta en inversiones. Lo siguiente que querrá es un asiento en la junta. La risa desdeñosa que siguió fue precisamente lo que había estado esperando, la humillación pública que había sido su patrón durante años. En realidad, dije, buscando mi bolso, últimamente he desarrollado un gran interés en el análisis forense financiero. La expresión de Reed se congeló ligeramente cuando saqué el sobre. ¿Qué es esto?, preguntó, su tono aún ligero pero con un trasfondo de cansancio. Papeles de divorcio actualizados, respondí con calma, deslizándolos sobre la mesa.
Ahora me debes el 70% después de ocultar bienes. El silencio que descendió sobre la mesa fue absoluto. El rostro de Reed pasó por varias expresiones: confusión, incredulidad y luego el comienzo de su sonrisa de control de daños practicada. Ope ha estado bajo un tremendo estrés últimamente. Comenzó, tratando de tomar el sobre antes de que nadie pudiera examinarlo. Quizás deberíamos discutir esto en privado. El estrés de descubrir que mi esposo ha estado malversando fondos de su propia empresa y clientes. Interrumpí, mi voz firme. O el estrés de descubrir las conexiones de lavado de dinero en Miami. El tenedor de Lawrence Whitfield repiqueteó contra su plato. El senador Harrison se movió incómodo. La expresión de Martin Chin se endureció en algo peligroso. Nunca probarás nada de esto, siseó Reed, su fachada agrietándose. No tienes los recursos ni la inteligencia. Pero yo sí, dijo una voz familiar detrás de él. Reed se volvió para encontrar a Naomi allí de pie, no como la seductora inversora potencial que había estado cultivando, sino como una testigo lúcida con un traje profesional, sosteniendo un dispositivo de grabación. Naomi Reynolds se presentó a la mesa. Oh, en realidad, Naomi Michei, estudiante de Derecho y asistente de investigadora privada con licencia estatal. El rostro de Reed palideció. ¿Qué es esto? Esto, dije mientras las puertas principales del restaurante se abrían para admitir a 3 personas de aspecto serio con trajes oscuros. Es justicia. Reed Morgan, dijo el agente principal, acercándose a nuestra mesa. Soy el agente especial Davis del FBI. Tenemos algunas preguntas sobre sus conexiones con Meridian Holdings y ciertas transacciones financieras en Miami. Las secuelas se desarrollaron con una rapidez asombrosa. Reed fue llevado para ser interrogado mientras los invitados a la cena se sentaban en un silencio de asombro. Patricia Whitfield extendió la mano para apretar la mía brevemente, un pequeño gesto de solidaridad femenina que me provocó lágrimas inesperadas. ¿Cuánto tiempo has sabido?, preguntó Martín en voz baja mientras los demás comenzaban a recoger sus pertenencias. El tiempo suficiente para hacer algo al respecto, respondí. La evidencia ha sido entregada a las autoridades. Es posible que desee ponerse en contacto con su abogado. Asintió sombríamente. Por si sirve de algo, no sabía nada de Miami. Pero sabías del resto, afirmé en lugar de preguntar. Su silencio fue suficiente respuesta. 3 meses después, me senté en el patio de mi nuevo apartamento con vista al río Charles. Los procedimientos legales aún estaban en curso, pero los resultados inmediatos habían superado incluso las expectativas de Catherine. A Reed se le había negado la libertad bajo fianza debido al riesgo de fuga después de que los investigadores descubrieron maletas empacadas y un avión privado en espera. La evidencia que había reunido había dado lugar a múltiples cargos federales, con antiguos socios como Martín presentando pruebas estatales para salvarse. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Naomi. ¿Cena de celebración por aprobar el examen de la abogacía esta noche? Sonreí, escribiendo una rápida confirmación. Nuestra improbable amistad se había profundizado después de todo, con Naomi aceptando un puesto en la firma de Catherine después de graduarse. La DRA. Abrams me había advertido que la justicia no traería automáticamente la curación. La victoria legal es solo el comienzo. Había advertido. La recuperación emocional lleva más tiempo. Tenía razón. Todavía había noches en las que me despertaba con un sudor frío, momentáneamente atrapada en la prisión psicológica que Reed había construido. Días en los que cuestionaba mis propias decisiones, escuchando su voz en mi cabeza, cuestionando mi competencia. Pero esos momentos se estaban volviendo menos frecuentes. La mujer que había construido meticulosamente la caída de Reed estaba descubriendo que podía construir algo más con el mismo cuidado. Una nueva vida definida por sus propias decisiones. Tomé un sorbo de té, mirando la puesta de sol reflejada en el río. El acuerdo financiero aseguraría que nunca más tendría que preocuparme por el dinero. Y lo que es más importante, las cuentas congeladas que Reed había ocultado en el extranjero se estaban utilizando para compensar a los inversores que había defraudado. La justicia, resultó, si podía servirse fría, pero la vida que seguía aún podía ser cálida con posibilidades.